¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto con el doctor Vicente Casas, el caso de la expresidenta que ha sido finalmente condenada. La Corte ha confirmado el fallo. Está, por supuesto, despertando permanentemente la atención de la gente sobre lo que va trascendiendo. Un hecho que ha conmocionado al país. Y es por eso que quiero escuchar la opinión del doctor Casas, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos? Si este es un momento bisagra de la historia política y judicial de la Argentina, a partir de este fallo. Estamos hablando de un hecho que ha generado un fuerte impacto en la escena política y judicial. La condena a la expresidenta amerita una pregunta: ¿qué significa esto para nuestra democracia? Que un expresidente reciba una condena y sea enviado a prisión es un signo de que las instituciones, un síntoma de que las instituciones están funcionando y que nadie está por encima de la ley. Algunos sectores pueden ver esto como una posible polarización o incluso un uso político de la justicia. Está en el debate, ¿no? Y lo estamos escuchando. Otros estarían especulando con que es una demostración de que hay un cambio en la lucha contra la impunidad. Esto es todo el debate que se ha abierto en torno a este episodio que se ha producido en las últimas horas. Ahora, esto es solo, como les digo, un hecho aislado o un mensaje claro para toda la clase política del país sobre aquello de quien las hace las paga. Este fallo envía una señal, me parece a mí, importante, contundente. Es un recordatorio de que en una democracia sana las leyes y las instituciones actúan sin favoritismos y que los responsables deben rendir cuentas. Y esto puede traducirse en un cambio en la cultura política argentina. Se lo voy a preguntar al doctor, porque la señal es que nadie está por encima de la ley, por más poder que tengas. Hoy por hoy la justicia pareciera estar diciendo que no hay retorno con el tema de la corrupción y que quienes estén implicados en estas cuestiones van a ser enfrentados. Y este enorme antecedente se transforma en una suerte de catalizador para los fueros federales. ¿Y por qué digo esto? Porque puede servir como impulso para que los fiscales y jueces que trabajan, sobre todo en el interior y en provincias como la de Jujuy, puedan avanzar con mayor confianza en las causas que están en el fuero, insisto, en el fuero federal. Fíjese, el caso Caspalá ha tenido que pasar al fuero federal, ¿sí? Y allí hay mucha expectativa sobre lo que puede llegar a ocurrir. En esta línea de análisis, el caso de Cristina Kirchner genera su jurisprudencia sobre lo que estoy diciendo. Puede esperarse, en consecuencia, que en los próximos días se solicite formalmente la imputación al exgobernador Morales por el caso Caspalá. Es una pregunta. Es una pregunta. La hipotética imputación al exgobernador Morales podría darse por haber permitido, para que usted lo entienda, que estas acciones en Caspalá sucedieran bajo su gestión. De modo que la justicia no solo mira a quienes cometieron los hechos, sino también a quienes desde el poder político pudieron haber tenido responsabilidad en facilitar o en consentir estas acciones. El caso Kirchner. Cuando alguien en una posición de autoridad se confunde, incurre en la figura de abuso de poder, creyendo que puede hacer todo sin límites. Aquí hay de sobra en la provincia de Jujuy. La justicia no los va a proteger si esto realmente
este fallo o este modus o esta metodología o esta reacción, si usted quiere, de la justicia vino para quedarse. Ningún dirigente, por más poderoso que sea, está por encima de las leyes ni de las instituciones. Por eso debemos apoyarnos en estos fallos como ejemplo y advertencia. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, doctor? Bien, gracias, Dios bien. ¿Cómo anda? Gracias. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, cuénteme, ¿estamos en un momento bisagra después de lo que pasó ayer? Ojalá que sí. La resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ayer, al rechazar el recurso de queja, tonifica una devaluada democracia, tonifica una devaluada política y una devaluada república. Y que lo ha hecho quienes han conducido los destinos de la nación, cada uno aportando su devaluación a través de estos años, especialmente los últimos años. Lo de ayer, desde el punto de vista jurídico, es una buena sentencia, es una buena tramitación, salvo un caso, salvo uno o dos aspectos que los voy a mencionar. Digo, es una buena tramitación porque tiene una buena sentencia del Tribunal Oral Federal número 2, de la Cámara Federal de Casación Penal y ayer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lamentablemente llegó después de 17 años. Esa es la crítica que me parece que no nos termina de convencer. Y la otra cuestión es que estuvo a punto de, o sea, a estar en las informaciones periodísticas, estuvo a punto de zozobrar, porque el dictamen del Procurador General de la Nación aconsejaba volver la causa para que estudien el tema de la asociación ilícita, con lo que hubiéramos consumido 7 u 8 años más, con lo cual hubiera sido una tragedia jurídica y en todo sentido. Pero no es solamente idea del Procurador General de la Nación, los fiscales del juicio ya lo dijeron al tribunal, tanto que la sentencia del Tribunal Oral Federal número 2 va en mayoría de 2, pero uno de los 3 vocales dice, no, aquí también va la asociación ilícita, que es receptada por el doctor Hornos en la Cámara Federal de Casación Penal y también va en disidencia, y que es receptada por el Procurador General de la Nación. Es decir, aquí había para dar más condenas, en cantidad. Bueno, ya está. Es el límite que la justicia ha puesto y hay que respetar eso. Ahora, desde el punto de vista jurídico es una buena decisión. Desde el punto de vista político es un fracaso, porque la política da estas cosas. No deberíamos tener funcionarios públicos procesados o que estemos todavía viendo cómo los salvamos porque no sancionamos la ficha limpia. Desde el punto de vista social es un fracaso también, pero quiere decir que todos los estamentos de contralor social han fracasado. La familia, el barrio, la escuela, la cultura, la política, la sociedad. Entonces, ¿por qué elegimos estas personas que en definitiva van a deshonrar a la Argentina? Y todavía deshonrada, le escuchamos decir que no lo han hecho. O sea que, perdóneme, no, le estoy pensando, digo, este fallo viene a sintetizar todo esto. Yo creo que sí. Para ponerle punto final a todo esto. Ojalá sea el punto final. Ojalá sea el punto final, pero hay más causas todavía de corrupción a nivel nacional, a nivel federal y a nivel provincial. En varias provincias argentinas, o en todas o en algunas, hay causas que no avanzan, porque evidentemente el poder político lo frena. De alguna manera lo frena, eso no debería existir. Ojalá esto signifique de aquí en más decir, aquí todos los delitos tienen que tener su condena y tienen que ser cumplidas. Ahora, se abre un espectro de posibilidades que por ahí se exagera más en varios simpatizantes que escuchamos decir que esto es una injusticia, que no se han respetado de garantías constitucionales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ayer ha dicho muy bien, se han respetado todas las garantías constitucionales del debido proceso. No tenía necesidad de fundamentar, pero puede fundamentarlo cuando se trata de un caso resonante como el de ayer. Sí, claro. Y lo hizo. No se han violado. Y es más, cuando se habla en algún momento, parece en el recurso, que no lo he leído, en el recurso de la señora Cristina, dice, pero tampoco los ha recusado. Y tampoco podemos hablar con lo que por allí se dijo, que hay una connivencia. Creo que de los 9 jueces de sentencia, me refiero a los 3 del Tribunal Oral,
a los 3 de la Cámara Federal de Casación, Casación Penal y a los 3 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, creo que todos ellos, o por lo menos 6 o 7, fueron nombrados durante el gobierno kirchnerista. ¡Qué connivencia! Connivencia podríamos pensar si es que la sentencia hubiera sido en otro sentido. El propio fiscal fue nombrado por el kirchnerismo. El propio fiscal policista fue nombrado por... Giuliani. Giuliani. Bueno, entonces dice, vamos a llegar al tribunal de La Haya. Bueno, que lleguen, pero a los tribunales internacionales hay que ir con cosas serias. Si no perdemos prestigio, si no, no nos van a escuchar nada. Entonces yo miro con mucho optimismo este fallo. Hablan de 2 años para que se pida el fuero internacional, como plazo. Sí, pero cuando se expida, pueden ir, creo que ya algunos diarios de Buenos Aires dicen que han ido a La Haya. La Haya tiene 2 tribunales creados por Naciones Unidas. Uno es la Corte Internacional que trata de reclamos de Estado a Estado, que eso no van a ir, y después está el Tribunal Penal Internacional, pero ese Tribunal Penal Internacional creado después del Estatuto de Roma de 1998 atiende casos de violación de derechos humanos, como crímenes de guerra, como torturas, y que no se da aquí. De modo tal que puede ser que no lo abran, claro, puede ser que lo rechacen. Claro. ¿Y qué más tienen? Tienen la Comisión Americana de Derechos Humanos, que me imagino que van a ir, pero tampoco tienen mucha posibilidad para que abran un recurso, porque la Corte ha cerrado muy claramente esto al decir lo que acabamos de expresar. Aquí se han respetado las garantías constitucionales, entonces estamos frente a un proceso, a un juicio que dice ya hay cosa juzgada. ¿Por qué? Porque no hay más nada que reclamar. Y lo que se reclame a nivel internacional ya dependerá de la defensa de la señora Cristina, claro, y seguramente lo hará. Recién hablábamos fuera de cámara sobre algunas caras mientras la señora Kirchner hablaba, entre ellas la hermana de Néstor. Sí. ¿No es cierto? Sí. Que tiene que ver un poco con lo que usted acaba de decir al final. Aquí no hay más nada que... Si lo leyeron bien al fallo, no hay más nada que decir. Sí. Es la cara de resignación de esta gente. Sí, de resignación y de preocupación. Y de preocupación, claro, por supuesto. Porque preocupación, y esto lo digo en términos muy generales, sí, al que le alcance que se haga cargo, porque si este fallo significa una bisagra en la historia argentina, que ojalá lo sea, muchos tienen que empezar a pensar cuál va a ser su futuro en los próximos meses o años. Porque no se trata de un hecho aislado, se trata de bolsones de corrupción que respiramos en la vida ciudadana, en la vida común, en la vida de todos los días, que no debieron haber ocurrido y que aún siguen impunes. Y que quienes permiten que sigan impunes porque no hay organismos de contralor que los limiten, que los frenen, por eso decía el fracaso social, porque no hay instituciones que no funcionan. Entonces, bueno, de aquí en adelante podemos pensar que si se hace una interpretación amplia de esta sentencia de ayer, bueno, miren, también hay quienes han colaborado en todo esto porque no han dicho nada o porque no han controlado adecuadamente lo que tenían que controlar. Fíjense que en el tema de vialidad ayer también van presos quienes eran entonces director de la dirección de vialidad y están en la sentencia. Hay 9, hay 2 de ellos que han sido presidentes del directorio de vialidad. También vengan aquí porque ustedes, no sé si se habrán llevado dinero o no, pero ustedes tienen el deber de frenar esto y no lo han hecho. Entonces esto es una cuestión, un llamado de atención, una campana que ha sonado muy fuerte ayer y que espero que siga repitiéndose en el tiempo que viene en la Argentina. Está muy bien. Ahora, yendo al terreno político, ¿esto también termina con el peronismo? No. El peronismo es un movimiento más grande que el matrimonio Kirchner. El peronismo es un movimiento mucho más grande que lo que podría significar cualquier funcionario público que esté involucrado en procesos de corrupción en la nación o en alguna de las provincias de Argentina. No, el peronismo es un movimiento histórico y social en la Argentina
que nació caracterizándose por llamar a los humildes a ocupar su destino de grandeza. Esa bandera de la justicia social la han arriado porque nos han querido convencer también. Lo que va a desaparecer es ese falso convencimiento que nos han querido realizar. Por ejemplo, nos han dicho algún día, desde el terreno de lo nacional y popular hay un programa inclusivo, pero resulta que todos los meses había más pobres, todos los meses había más desocupados, todos los meses había jubilados más pobres. ¿De qué terreno inclusivo me viene a hablar de lo nacional y popular? Eso yo lo puedo llamar de dos formas. Una manera suave que puedo decir es una mentira. Y la otra manera que puedo llamarlo es cinismo. Ese cinismo va a desaparecer. Ojalá que empiece a desaparecer. Entonces ahora viene el renacimiento del peronismo. Lo de ayer significó dejar atrás el kirchnerismo. Pongámonos los pantalones largos y salgamos a caminar con esa consigna y rescatar al peronismo dentro de los valores que ha tenido y que no son más que las tres banderas que enarboló Perón: la soberanía política, la justicia social y la independencia económica, unido a las 10 verdades peronistas, que después cuando volvió Perón se hicieron 20. Entonces eso no ha muerto, eso no va a morir. Quizás para que empecemos a hacer realidad eso, esas banderas y esas verdades, muchos de los que ayer han estado en la función política partidaria o en la función pública tendrán que empezar a pensar que sería mejor que se retiren a la casa. Claro, incluso ayer sorprendió la ausencia de gobernadores, ¿no? Sí. Estuvo Kicillof y con cara de nada prácticamente, porque no se sentía incómodo, ¿no es cierto? Pero el resto de los gobernadores no asistió nadie. Y Kicillof, pienso yo, que era quien más incómodo tiene que sentirse, porque evidentemente de hace unos días que se veía venir esta resolución de la Corte. Y la semana pasada se reunió la señora Cristina con Kicillof, con el gobernador. Para mí, en mi modo de interpretar, fue un acercamiento para leer hoy, el hoy 11 de junio. El Partido Justicialista queda acéfalo, ya ha quedado acéfalo ayer. La señora tiene, entre otras condenas a cumplir, inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos. Claro, de por vida. Está acéfalo. Bueno, hacete cargo, le debe haber propuesto a la señora. Y cuando ha ido a hacerse cargo la otra noche o ayer, lo han mirado mal. Porque todos ahora se van a mirar mal entre ellos. Y tienen que mirarse mal. Porque tienen motivos para mirarse mal. Aquí se da ese fenómeno en donde hay ahora quién es. Y ahora hay que elegir. Y bueno, pongámonos a elegirlo. No va a ser fácil. Pero es una deuda que tiene no el kirchnerismo, el Partido Justicialista hoy. El nuevo Partido Justicialista que ha nacido después de anoche de la sentencia que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y hay que estar a la altura de esas circunstancias. Claro, faltan los liderazgos, claro, que se empiecen a mostrar, ¿no es cierto? Claro. Sí, que están, claro, ¿no? ¿Podemos hablar un poquito de la provincia? Sí. ¿Sí? Sí. Ayer habló el ministro de Hacienda en la legislatura hablando sobre la cuenta de inversión. Cuando le preguntamos sobre los números de las empresas creadas por el cambio de matriz productiva de Morales, dijo, no, mire, eso no es un tema mío, hablen con los directores de las empresas. ¿Eso puede responder un ministro? No. Creo que ningún funcionario público puede responder eso. Y yo voy a agregar una inquietud más. ¿Cuántas empresas, diría yo, mineras se han creado en los últimos 4 años? Bueno, eso está en los registros públicos. Hay un registro, por eso es público, un registro público de comercio, sí, en donde se anota la existencia de las personas jurídicas. Sí, pero eso funciona en Fiscalía de Estado ahora. Sí. Por eso hay tanto hermetismo. Sí. Es posible que cueste entrar, hay un departamento de personas jurídicas en Fiscalía de Estado. Está la oficina en la calle Bustamante, tengo entendido, donde era la vieja Universidad Popular de Jujuy. Y evidentemente es posible que no den información, o van a ver, o venir la semana que viene, o vamos a ver, pero no están todavía bien. Eso normalmente tendría que estar cargado en la página, en el boletín oficial, porque se publica la constitución de la sociedad en el boletín oficial.
debería estar cargado. Yo me fijo permanentemente que se publica. Ya he denunciado aquí que el gobernador Morales todavía este año sigue publicando decretos de su gestión cuando ya lleva 1 año y medio que se ha ido. No está bien que se conteste así, tiene que saberlo. Lo que pasa es que por ahí parece o nos da la impresión que no lo quieren decir. Claro. Porque cuando se conozcan los nombres a lo mejor nos llena de alegría o de alguna preocupación aparecer nombres de empresas mineras cuyos socios se han dedicado en la vida a otra cosa y ahora resultan que se dedican a esta cuestión. Yo he visitado en la campaña política pasada, en el mes de abril he visitado los pueblos originarios y me han comentado esta misma preocupación. E incluso me han dado nombres de personas que ahora son exitosos empresarios mineros, me han dicho. Bueno, algún día ellos lo van a decir también. Y yo me voy a incorporar a la búsqueda en el boletín oficial de las actas constitutivas de esas sociedades comerciales o de esas empresas mineras, que se tiene que publicar. No lo dice el doctor Casa de Tatar, lo dice la ley y tiene que publicarse. Entonces, si el ministro, llámese como se llame, yo no voy contra nadie. Carlos. Sí, creo que no lo conozco, creo que se llama así, pero creo no conocerlo. Llámese como se llame, digo, tiene que conocer o si no indicar dónde puede ir el ciudadano común a controlar esto. ¿Cómo va a mandar los directos? No, es un problema de los directores de las empresas. Y claro, porque seguramente también lo que ha dicho... Cuando le falta plata a las empresas, ¿a quién llaman? Al ministro de Hacienda. Al ministro de Hacienda. O sea, no puede conocer los números. No se puede, ni los nombres o las empresas mineras, ni quiénes son sus titulares. No, claro, pero estoy hablando yo de Suma, estoy hablando de Canava, estoy hablando de Cauchari. Sí. Además de lo que usted dice de la empresa minera. Sí. Bueno, de Canava se ha sabido siempre eso, quiénes han sido hay una empresa del Estado formada para ello. Creo que uno de los hijos estaba como directivo de ello. Claro, pero los números tiene que manejar el ministro. Claro, ¿y por qué esos números son no empresas creadas con fondos públicos? El caso Canava lo hemos dicho, ¿no? Se está sin vender, nadie nos ha desmentido, se está sin vender la producción de Canava porque la ministra Patricia Bullrich en febrero ha dicho de nuevo tienen que reempadronarse. Ajá. No sé si se ha reempadronado Canava de Jujuy. Cauchari, bueno, tendrá una venta, un producido de ventas de energía, pero también tiene un rojo importante. Y eso lo tiene que saber el ministro. Y tiene que seguirse preguntando esto. Bueno, en definitiva es un gobierno que se resiste a rendir cuentas. Sí, hace mucho tiempo. Y los mecanismos previstos para que esto no están funcionando, evidentemente. Los mecanismos de contralor previstos no se han hecho presentes y es también lo que se ha reclamado en la sentencia del Tribunal Oral Federal número 2 a quien ejercía la titularidad del Poder Ejecutivo de no haber controlado suficientemente esta situación para que no ocurriera. Y lo dicen, considerando la sentencia, que se dictó en el mes de marzo del año 2023. Y ya estamos a mitad del año 2025. Doctor, una cuestión, yo diría, metodológica. Los condenados primero, ¿dónde van? ¿A una alcaldía? Y después van a la cárcel común y después, si es que solicitan, como en el caso de la señora Kirchner, la prisión domiciliaria, si es que autorizan, pasan a la prisión domiciliaria. ¿El mecanismo, digamos? El trámite es el día hasta el miércoles que viene creo que tienen para presentar. Sí, 19. Hasta el 19, se van a presentar. Se van a presentar ante el juez de ejecución penal. Se les va a terminar de notificar todo lo que hay y el juez de ejecución penal las va a poner a disposición del cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que controle el estado de salud de cada uno de ellos. La prisión domiciliaria está para aquellas personas que han cumplido 70 años, han cumplido ya 70 años, pero no es el único requisito que se debe cumplir para ello. Por eso lo hace revisar a todos, como los 5 de la semana pasada también que ya han ido a presentarse, los revisa el cuerpo médico forense. Mientras eso ocurre, son alojados en una dependencia estatal que los 5 que se presentaron hace 10 días fueron en superintendencia de la Policía Federal. Aquí hay un oficio que le libró el juez a la señora Patricia Bullrich
en donde le indique qué lugar van a ir. Ella es la que decide, ¿no? No, el juez. Ulrich. El juez. Que puede ser superintendencia de la Policía Federal mientras la Corte, los médicos los revisan a todos, que va a demandar varios días. Puede ser ahí o puede ser algún edificio, alguna fuerza de seguridad de la nación. Una vez que está esto y el médico tiene los estudios médicos de todos ellos, ¿quién ha pedido? Los que tienen menos de 70 años irán a la cárcel. Los que tienen más de 70 años y hay algún antecedente médico que pueda empeorar su estado de salud, se hace merecedor de la prisión domiciliaria en ese caso. Bueno, supongamos que esto se dé, por lo que pude leer, la ministra de Seguridad tiene la responsabilidad de designar el lugar más conveniente donde va a ir la expresidenta y ponerla en consideración del juez. Sugerir. O sugerir, digamos. Sugerir. Está muy bien. Porque todo movimiento de los condenados, todo movimiento, si sea para ir al médico, tiene que ser con orden del juez. Está bien que si hay que llevarlo al médico de urgencia, lo llevan de urgencia, pero le tienen que avisar de urgencia también al juez que está siendo trasladado. Todo ingreso o egreso del penal o del lugar de detención tiene que ser con autorización del juez, nadie más que del juez, y tiene los fundamentos para darlo. Bueno, doctor, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Y buenas tardes a todos. Muy atento, muy amable. Nos reencontramos mañana. Chao.